se lleva a cabo cuando usamos una bomba centrífuga. Normalmente la bomba centrífuga la utilizamos para impulsar fluidos largas distancias y a presión, ¿no? Entonces, muchas veces se necesita hacer el mantenimiento o parar el sistema y hay que cerrar o abrir válvulas, ¿sí? Entonces, cuando se abre o se cierra una válvula, normalmente hay que hacerlo de forma lenta, ¿sí? Porque cuando se cierra una válvula bruscamente o muy rápido, se origina una onda de presión que cuando cierro la válvula bruscamente, el fluido choca contra la válvula, se origina una onda de presión que, dependiendo a la velocidad con la que está viajando el fluido, puede ser digamos, de amplitud muy grande, que podría causar una sobrepresión y dañar esa parte de la tubería donde está acoplada la válvula. Entonces, puede causar dilataciones en la tubería, puede causar incluso a veces la rotura de la tubería. Entonces, eso es muy importante. Cuando yo quiero cerrar una válvula, nunca lo tengo que hacer de una forma rápida o brusca. Tengo que hacerlo siempre lentamente, de modo de amortiguar esta onda que choca contra la válvula y me causa una sobrepresión en ese punto. Hay que tener cuidado entonces de manipular las válvulas. A este fenómeno se llama el golpe de ariete. Ahora, ¿cuándo puede producirse el golpe de ariete? Si alguna vez se corta la electricidad y el motor de la bomba funciona con electricidad, entonces se va a cortar el impulso que recibe el fluido por la bomba y en ese momento podría producirse una sobrepresión. Para precautelar la instalación, habría que cerrar lentamente las válvulas. Un corte imprevisto de energía eléctrica podría producir esto también. Entonces hay que cerrar normalmente la válvula de impulsión lentamente. Otro efecto que podría producirse es cuando el diámetro de la tubería de impulsión es grande, ¿no? Y por alguna razón se cierra bruscamente la válvula, podría producirse una onda de sobrepresión muy grande que pueda dañar esa tubería. ¿Cómo podemos manipular esto del golpe de ariete? Muchas veces se instala en la bomba, ¿no? en la tubería, un volante de inercia para el caso del corte de energía eléctrica, que reduzca lentamente la velocidad del motor o que frene el motor y por consiguiente no haya una velocidad grande con la que se mueva el fluido dentro de la tubería. También se conecta válvulas de expansión, ¿no? O depósitos de expansión para que en algún momento estos depósitos de expansión puedan absorber esta sobrepresión que puede darse cuando se cierran las válvulas o se para el motor de la bomba, ¿no? Cuando se para el motor de la bomba, hemos dicho, siempre se pone en la tubería de impulsión una válvula de retención que solo permite pasar el fluido en un solo sentido. Cuando se para el motor y el fluido quiere pasar en el sentido contrario, podría dañar el motor,
podría dañar la bomba y entonces esa válvula se cierra inmediatamente. Normalmente esta válvula se cierra bruscamente, ¿no? Y entonces ahí se pone un depósito de expansión para que pueda absorber esa elevación de presión en ese mismo instante. Bien, esto era lo importante que habría que hablar de el golpe de ariete. De todos modos, esto va a estar como material en el material de la clase de hoy junto con los ejercicios que voy a hacer. Otra parte de la que debemos hablar en el caso de las bombas era este caso, ¿no? Que son esquemas que nos permiten comprender lo que podría suceder en un golpe de ariete. Entonces, se puede poner una válvula de retención, pero también hay que poner una válvula de seguridad, una válvula de expansión aquí abajo para que se absorba ese elemento, ese cambio brusco de presión. O, como en el caso B, se puede poner una válvula amortiguadora, ¿no? Que cuando se cierra bruscamente esta válvula, se genera la sobrepresión y esta válvula amortigüe, reciba esa elevación de presión en un cierto momento. O también, como en el inciso C, en el esquema del inciso C, se podría poner una chimenea de equilibrio para absorber esa posible sobrepresión que haya cuando la válvula de retención se cierra para proteger la bomba de posibles, cuando se haya parado, ¿no? Cuando se haya parado la bomba por alguna razón, se cierra esta válvula y podría producirse la elevación de presión que podría dañar la estructura de la tubería de descarga, las uniones de la tubería de descarga o los elementos que estén conectados en la tubería de descarga. Entonces aquí ustedes pueden analizar estos tres casos en que se podría subsanar para que no pueda presentarse el golpe de ariete cuando por alguna razón se para la bomba o se cierra bruscamente una válvula para que esa elevación de presión no cause daños en las tuberías. Bien. Otro análisis, más completo, lo hemos hecho esto cuando hemos hablado de la cavitación en las bombas, ¿no? ¿Qué debe tener una instalación? Aquí está el esquema muy completo. Siempre tenemos que tener en una instalación de bomba por lo menos estos elementos. La válvula de pie con alcachofa, que está en la tubería de succión, que succiona el fluido, pero aquí hay una especie de filtro que impide que ingresen cuerpos extraños por la tubería que puedan dañar la bomba. Esta es una bomba centrífuga, ¿sí? Y siempre hay que poner una válvula de compuerta para poder hacer el mantenimiento, ¿no? Aislar la tubería de succión para poder hacer el mantenimiento de la bomba. También es necesario poner un reductor, ¿no? Este reductor de diámetro grande a diámetro más pequeño para conectar esta tubería al ojo del rodete, a la entrada de la bomba.
Se hace este reductor para impedir que se formen bolsas de aire, ya saben, burbujas de aire, para que podamos asegurar que no pueda presentarse el fenómeno de cavitación. Ya sabemos que esa no es la única acción que debemos tomar, que hay otras más y que hay que hacer el cálculo de la adecuada altura de succión para que la bomba no entre en cavitación. Bien, después de la bomba, hay que ver también, fíjense que siempre el diámetro de entrada al ojo del rodete es menor al diámetro de salida, al diámetro de donde va a estar acoplada la tubería de descarga. Entonces siempre la salida de la bomba tiene un diámetro más grande, precisamente para absorber o para compensar todas las pérdidas que pueda haber en la tubería de descarga, ¿no? Por eso se pone un diámetro siempre más grande. Y aquí está la válvula de retención de la que hablo, ¿no? Esta es la válvula de retención que solo me permite, esta es la válvula, sí, la válvula que me permite solo la transferencia de fluido en un sentido. Entonces, cuando se para la bomba, esta válvula se cierra inmediatamente para precautelar, para cuidar que toda esta tubería estaba llena de fluido y entonces si ya no hay quien impulse ese fluido, se va porque no hay energía eléctrica o la bomba se ha parado por alguna razón, pues todo el fluido que estaba dentro de la tubería trata de retroceder. Si no abría esta válvula, ¿qué es la válvula? Bueno, aquí hay dos válvulas, ¿no? Primero la válvula de compuerta, que sirve para aislar la tubería de la bomba de la tubería de descarga, y entonces se la puede sacar, hacer el mantenimiento y todo, ¿no? Se cerraría esta válvula, las dos válvulas de compuerta antes de la bomba y después de la bomba, entonces saca la bomba, se hace el mantenimiento, se la vuelve a acoplar y listo. De esta válvula de retención estoy hablando, de la que está al lado de la válvula de compuerta, que es la que permite solo el flujo en un sentido. Cuando se para la bomba por alguna razón o se corta la energía eléctrica, esta válvula se cierra inmediatamente y impide que todo el fluido que estaba dentro de la tubería retroceda y pueda dañar esta válvula. Pueda dañar la bomba, especialmente el rodete de la bomba. Entonces, por esa razón se pone esta válvula. Ahora, como esta válvula se cierra automáticamente y no se cierra lentamente, podría producirse el momento de que esta válvula se cierre el golpe de ariete. Y entonces habría que tener el cuidado de poner alguno de las tres soluciones que les he dado hace un momento para impedir que pueda producirse el fenómeno de golpe de ariete. Entonces, eso es importante tener en cuenta, ¿no? ¿Qué es el golpe de ariete? Bien, no sé si hasta aquí alguien tiene preguntas. Bien, otro aspecto importante que deberíamos tomar en cuenta es, de esto ya hemos hablado, de el acoplamiento de tubería, de bombas, ¿sí? ¿Cuándo puedo acoplar o cuándo es aconsejable acoplar bombas en serie y bombas en paralelo? Lógicamente, cuando acoplamos bombas en serie o en paralelo, tienen que ser de las mismas características, ¿no? Las bombas tienen que ser
prácticamente similares, las mismas bombas. Entonces, aquí tengo un acoplamiento en paralelo y en paralelo cada bomba aporta con un caudal y tengo un caudal total que es el que utilizaría para la aplicación correspondiente. El problema aquí está en que si bien el caudal total, le llamaremos, es más grande que el caudal individual de cada bomba, este tipo de sistema de bombas en paralelo se lo utiliza cuando se quiere bombear un caudal grande. Pero la desventaja es que no le entregamos, no bombeamos el fluido con presión. Fíjense acá, la altura de carga de cada bomba es la misma. Entonces, no le entregamos prácticamente presión al fluido. Lo estamos bombeando como si fuera una sola bomba, a la misma presión de una sola bomba, pero sí estoy logrando mover mucho más caudal, mucho más volumen de fluido en un determinado tiempo. Entonces, si yo quisiera trasladar o transportar el fluido de una piscina a otra piscina sin presión o con poca presión, lo que me interesa es mover más fluido que darle presión. Entonces tendría que usar un acoplamiento en paralelo. Esto me permite mover grandes caudales en poco tiempo, ¿sí? En el caso de un acoplamiento en serie es todo lo contrario, ¿no? Cuando yo acoplo las bombas en serie, estoy transportando el mismo caudal que una bomba sola, pero le estoy elevando la presión. Mientras más bombas conecte en serie, le estoy elevando algo más la presión al fluido, o sea, lo estoy transportando con una presión grande. Entonces, si yo necesito transportar fluidos a presión y a grandes distancias con un caudal relativamente bajo, voy a poder acoplar bombas en serie. Pero teniendo en cuenta que cada bomba me va a impulsar el mismo caudal, o sea, no voy a ganar en caudal, pero sí voy a ganar en presión porque cada bomba le va a elevar algo la presión al fluido. Entonces, eso es lo que debo tener en cuenta cuando por alguna razón necesitaría acoplar bombas en paralelo o bombas en serie. En el caso de paralelo, transporto más caudal, pero no con mucha altura de carga, no con mucha presión, relativamente una presión baja, la presión que entrega una de las bombas. En cambio, cuando acoplo en serie, lo que hago es transportar un caudal pequeño, lo que transporta una de las bombas, pero le voy a elevar la presión al fluido, dependiendo cuántas bombas he acoplado en paralelo. Para hacer estos acoples, las bombas tienen que tener las mismas características y mejor si son del mismo fabricante. Podría acoplar bombas similares, pero al final el rendimiento no va a ser el óptimo. Tal vez va a funcionar nuestro sistema, pero no va a funcionar de la mejor manera con el rendimiento adecuado. Entonces, esto es relacionado a bombas en serie y bombas en paralelo. ¿Sí? Bien, también cuando seleccionamos una bomba,
y vamos y la adquirimos del fabricante, el fabricante en sus talleres, en sus laboratorios, ha hecho pruebas antes de fabricar estas bombas y hay unas curvas que se llaman las curvas características de operación, que el fabricante al momento de vendernos la bomba nos debería entregar estas curvas, las curvas características con el manual de funcionamiento de la bomba. Entonces, normalmente estas curvas nos muestran la variación del caudal y de la altura de carga cuando utilizamos una bomba, ¿sí? La curva más común es la que está aquí a la izquierda. Si se hace un laboratorio de funcionamiento de bomba, es típico obtener esta curva, la que está a la izquierda, ¿no? De la altura de carga en función al caudal. Para diferentes caudales, ¿no? Y para la velocidad de rotación determinada de la bomba, ¿no? Aquí está variando. Cada una de estas curvas es para una velocidad de rotación constante. Ya les había dicho, las bombas que nos venden selladas, y en la placa de funcionamiento de la bomba está cuál es su velocidad de rotación. Por ejemplo, 1500 revoluciones por minuto puede ser la curva que está aquí al medio, ¿no? Por decir algo. La curva que está aquí al medio es para 1500, esta para 2000, esta para 2500 y aquí para 500 y para 250. El fabricante nos va a entregar este tipo de curva. Tengo que saber en función a la velocidad de rotación y al caudal cómo varía la altura de carga en la bomba. Si por alguna razón yo necesito hacer que la bomba gire más lento, puedo acoplar un reductor de velocidad a su eje y entonces que gire más lento, pero yo ya sé cómo se va a comportar el caudal en función a la altura de carga si tengo estas curvas. Estas curvas son importantes, ¿sí? La altura de carga de la bomba, que también nos representa la presión. No se olviden que presión dividido peso específico es la altura de carga que nos da la bomba para una determinada presión. Entonces, esta gráfica es importante. Y también, bueno, muchas veces nos muestra también el fabricante, nos da una curva de el NPSH en función al caudal, ¿no? Para saber cuál va a ser la altura de carga neta positiva de succión para un determinado caudal y una determinada velocidad de rotación. Esta curva, ¿no? Puedo tener en función al caudal cuánto va a ser el NPSH, cuál va a ser la presión a la entrada de la bomba y cuál sería el rendimiento. Entonces, esta es otra curva importante que nos podría proporcionar el fabricante. Luego, tenemos un diagrama aquí, también muy importante, que nos proporciona el fabricante, donde están los tres elementos o los tres parámetros importantes en el funcionamiento de una bomba. La altura de carga, la potencia y el rendimiento, ¿no? Este diagrama tiene tres ejes. Aquí está el rendimiento, aquí está la altura de carga y aquí está el caudal. En función a
Fíjense que aquí hay un punto máximo en esta cúspide de esta curva, es donde teóricamente yo podría funcionar, o la bomba podría funcionar, y tener el máximo rendimiento, ¿no? En este punto, que sería el punto de operación máxima. Y qué altura de carga me va a proporcionar y con qué caudal debería impulsar la bomba. Este es el punto óptimo de operación, donde tengo el máximo rendimiento. Después está la curva de la altura de carga versus el caudal y la altura de potencia versus el caudal, ¿no? La potencia máxima a veces no coincide con el rendimiento máximo, entonces está más o menos por aquí, ¿no? ¿Cuándo voy a tener la potencia máxima? Y las curvas de rendimiento o de isorrendimiento significa que estas curvas punteadas son curvas para un mismo rendimiento. 70% de rendimiento, 60% de rendimiento para una determinada velocidad de rotación. Y habíamos dicho que podría cambiar la velocidad de rotación por alguna razón, y entonces con ayuda de estas curvas yo podría saber cuál va a ser el rendimiento de la bomba para esa velocidad de rotación. Entonces, digamos, estas curvas características son las que se determinan en bancos de prueba en laboratorios para las bombas que el fabricante vende o que produce para el mercado, ¿no? Y como son bombas normalmente de dimensiones grandes, no son las bombas que nos imaginamos para bombear agua en nuestra casa, ¿no? Estas son bombas de dimensiones grandes y entonces me pueden servir para diferentes utilidades o para diferentes aplicaciones que yo pueda hacer. Por ejemplo, en una mina, ¿no? En una mina yo puedo necesitar la bomba para varias cosas y entonces podría cambiar algunos de sus parámetros de operación de alguna manera, y con estas gráficas saber cómo se van a comportar los otros parámetros de operación. Es decir, si yo cambio la velocidad de rotación y cambio el caudal, cómo va a ser el rendimiento, qué altura de carga me va a dar la bomba. Entonces podría más o menos predecir eso utilizando estas curvas características de operación de la bomba. Bien, no sé si alguien tiene preguntas. Si alguien tiene... ¿Sí? En el último gráfico había tres curvas, era PHN, N es rendimiento, H es altura de carga y... Sí, esta es la altura de carga, aquí H en función del caudal, este es H, la altura de carga, P es la potencia en función de caudal, el caudal siempre viene en este eje, y rendimiento en función de caudal. Y hay otras curvas más que no las he puesto aquí, ¿no? Simplemente estoy dando un amplio panorama, una introducción de lo que son estas curvas. Uno, con ayuda de estas curvas, puede saber cómo se va a comportar un parámetro modificados los otros, ¿no? Normalmente los tres parámetros importantes de funcionamiento de una bomba es la altura de carga, la potencia y el caudal. Y bueno, lógicamente también el rendimiento. Entonces, si yo cambio alguno de ellos, los otros se pueden modificar y entonces puedo saber cómo se modificarían los otros parámetros de funcionamiento de la bomba. Bien, ¿alguna otra consulta?
Sí, la altura de carga se define como la presión con la que actúa la bomba. La presión, o sea, la altura de carga estática, ¿no? Es la presión que la bomba entrega al fluido al momento de empezarlo a impulsar. Y eso, si yo divido esto, ¿dónde estoy? Si yo divido la presión entre el peso específico es esta altura. La altura, porque fíjense aquí, cuando el caudal es cero, la bomba no está impulsando nada, pero tengo la presión que es grande. Esa presión grande, esa altura de carga grande, me va a impulsar el fluido y va a ir aumentando el caudal. Es el momento, esta altura de carga está relacionada con la presión que va a entregar la bomba para impulsar el movimiento del fluido. Y como vemos aquí, a medida que aumenta el caudal, esto va disminuyendo, ¿no? Esto va disminuyendo. Entonces, para determinado caudal, voy a tener determinada altura de carga. El momento de que la bomba empiece a impulsar el fluido, requiero la potencia grande, máxima, o sí, un valor de potencia máxima para poder impulsar el fluido. A medida que el fluido va moviéndose, voy transportando más caudal, voy bombeando más caudal, esa presión se incrementa un poco hasta llegar a un valor máximo y después va a bajar. No se incrementa, digamos, indefinidamente la potencia. Por eso hay un punto de funcionamiento óptimo que más o menos estaría por aquí, ¿no? En el rendimiento y en la potencia. Este es el punto de funcionamiento óptimo. Bien, no sé si hay otra pregunta. Entonces, esto les voy a poner en el material de la clase para que lo analicen y lo vean para posibles preguntas teóricas del próximo parcial. Con esto habríamos terminado de hacer un análisis del funcionamiento de una bomba centrífuga, todos sus elementos, qué función tenían o tienen, cómo pasa el fluido a través de las bombas, hemos hablado de las velocidades, etcétera, los diagramas de velocidades, ya hemos hablado de la cavitación, hemos hablado del golpe de ariete, hemos visto que se pueden acoplar bombas en serie o en paralelo bajo ciertas condiciones y las curvas características de funcionamiento. Ahora voy a mostrarles algunos ejercicios, por lo menos tal vez 2 hoy, ¿no? He tomado en el anterior parcial este primer ejercicio para que vean ustedes cómo es el nivel de los ejercicios de un parcial, ¿sí? Entonces voy a mostrar esto. Les voy a explicar y lo voy a poner también como material de la clase para que lo analicen y lo revisen después. Me van a decir si se ve. Esto debe ser. A ver. Sí. Creo que se ve, ¿no? Me sale que todo está correcto. Bien. Este era el enunciado. Fíjense, voy a leerlo, Este es una pregunta del anterior parcial.
Decía el rodete de una bomba centrífuga de agua gira a 1800 revoluciones por minuto y tiene las siguientes características. Aquí he puesto en palabras, ¿no? Había que ver qué símbolo tenía para aplicar las fórmulas correspondientes. Por ejemplo, el diámetro exterior es 180 milímetros. Para la bomba, el diámetro exterior lo hemos simbolizado con D2, porque el flujo en una bomba es de adentro hacia afuera, y adentro o en interior hemos puesto el índice 1, interior del rodete, y exterior del rodete es el índice 2. Entonces esos eran los diámetros. Luego espesores. El espesor del rodete a la salida era 10 milímetros en el exterior, y el espesor del rodete a la entrada o en el interior era 15 milímetros. En la velocidad de rotación, ya nos han dicho, era 1800. El ángulo de flujo a la salida del rodete es 20 grados, eso es beta 2. Ángulo de flujo, a la entrada del rodete es beta 1 y a la salida del rodete es beta 2. Luego, la bomba opera con flujo radial puro. Significa que les he explicado que para que una bomba opere en las condiciones óptimas, el rendimiento sea el mayor, flujo radial puro debería haber a la entrada. Una bomba debería operar con flujo radial puro a la entrada. Y decir flujo radial puro significa que no hay componente tangencial de velocidad a la entrada. Entonces, decía, la bomba opera con flujo radial puro a la entrada. Asumir las condiciones ideales de funcionamiento, es decir, todos los rendimientos son iguales a 1, condición ideal de funcionamiento. Para esas condiciones ideales de funcionamiento, donde consideramos que no hay pérdidas de energía y todos los rendimientos que corrigen o que toman en cuenta las pérdidas de energía son 100% o igual a 1. Calcular el caudal con el que opera la bomba, la altura de carga útil de la bomba, el número específico de revoluciones, el ángulo de flujo a la salida del rodete para el cual la bomba no transfiere energía al fluido. Bien, todas estas preguntas las vamos a ir contestando. Flujo radial puro a la entrada tiene este diagrama de velocidades. Es un triángulo rectángulo donde no hay componente tangencial de velocidad. C1U es 0 y el ángulo alfa 1 es 90 grados y la velocidad absoluta a la entrada del rodete es netamente axial o meridional. No hay componente tangencial. Este es el diagrama de velocidades para ese caso. Flujo radial puro a la entrada en una bomba. El ángulo de flujo a la entrada es 20 grados. Entonces, conociendo los datos que se me han dado la velocidad de rotación, el diámetro a la entrada, puedo calcular cuánto vale esta componente tangencial. Esa componente tangencial, usando esta fórmula que ya toma en cuenta el factor de conversión de revoluciones por minuto a segundos, el pi y el 60, ¿no? Revoluciones por minuto a metros sobre segundo. Ya está directamente, si yo reemplazo n en revoluciones por minuto y el diámetro en metros, con los factores de conversión ya me va a dar la velocidad tangencial en metros sobre segundo.
Como es un triángulo rectángulo, puedo apelar a la trigonometría. Tangente del ángulo de flujo es opuesto sobre adyacente y con eso calculo la componente axial o meridional de la velocidad absoluta a la entrada del rodete. Y luego, aplicando la ecuación de continuidad, que es área de flujo por velocidad, para el caso del cálculo del caudal se toma en cuenta siempre la componente axial o meridional, nunca la tangencial. C1m es la componente axial o meridional de la velocidad absoluta a la entrada del rodete. Por lo tanto, área por velocidad, por esa velocidad, es el caudal. El área de flujo es pi por D1, B1, pi por diámetro por espesor. Es el caudal, es el área de flujo a la entrada. Con esta expresión se está considerando que el espesor de los álabes es despreciable, el espesor, el grosor de los álabes no bloquea al fluido y entonces ese es el área de flujo en ese caso. Reemplazando datos me da que la bomba está trabajando con este caudal, es el que entra al rodete y seguramente el que va a salir del rodete. No hay pérdidas de caudal tampoco. Una vez conocido el caudal, puedo plantear el diagrama de salida. El diagrama de salida, diagrama de velocidades de salida, es este, donde se cumple la ecuación vectorial C2 es U2 vector más omega 2 vector. Este es el diagrama vectorial. Este es el diagrama de vectores velocidad. Y esta componente, la velocidad absoluta, se puede descomponer en una componente tangencial y en una componente axial o meridional. Y vemos que aquí se generan dos triángulos rectángulos, uno a la derecha y uno a la izquierda. Y entonces, como dispongo del ángulo de flujo como dato, puedo aplicar tangente al triángulo de la derecha, que sería opuesto C2M, C2M, sobre adyacente este cateto, que sería U2 menos C2U, que está aquí. Y de ahí puedo hacer el álgebra correspondiente y despejar C2U. Pero para usar esta fórmula, antes debería haber calculado U2 y C2. Y entonces procedo de la misma manera de antes, caudal, área de flujo de salida por componente axial o meridional de la velocidad a la salida. De ahí puedo encontrar C2M. Ya tengo el caudal calculado aquí arriba. Dispongo del espesor y del diámetro de salida. Y entonces calculo la velocidad que me da 2.3 metros sobre segundo. Luego, aplicando la misma fórmula que hace un rato, pero con diámetros de entrada, calculo la velocidad tangencial, con datos de salida del rodete, calculo la velocidad tangencial de salida. Ahora estoy en posibilidades de usar esa fórmula, que la voy a poner otra vez, esta. Ya he calculado, esta, ¿no? Ya he calculado C2M, ya he calculado U2, y entonces puedo calcular C2U, que da este valor. Bien, ahora, ¿para qué estoy haciendo todo esto? Porque me han preguntado que calcule el caudal con el que opera la bomba, ya lo hemos hecho. La altura de carga útil, que es la que me están pidiendo que calcule. Pues todo eso hemos hecho para
poder aplicar esta ecuación que, como no hay pérdidas, la altura teórica, en realidad, esta es la altura teórica, esta es la altura teórica cuando no hay pérdidas. Y entonces, si no hay pérdidas, es también la altura útil. La altura útil de carga que entrega la bomba al fluido, que al no haber pérdidas tiene que ser igual a la teórica. Y la teórica se la puede calcular con la ecuación de Euler, que es esta. Y como tengo flujo radial puro a la entrada, C1U es 0, todo este término se hace 0, y entonces la altura de bomba útil o la altura de carga útil que me han pedido calcular simplemente se reduce a este término, U2 por C2U sobre G. Y por eso he calculado C2U, ¿no? He hecho todo lo que he hecho anteriormente con los diagramas de velocidad para calcular C2U. Y entonces, reemplazando datos, tengo que esta es la altura útil que la bomba entrega al fluido, la altura de carga útil o la altura de bomba útil, que representa la energía que la bomba entrega al fluido. Esta altura es 20,82 metros. Con esta altura puedo calcular la potencia, que va a ser la potencia en el eje, que va a ser la potencia en el rodete, porque no hay pérdidas. No hay pérdidas, entonces la potencia en el eje es la misma que la potencia en el rodete de la máquina. Y puedo calcular eso multiplicando la densidad, la gravedad, el caudal y la altura. Lógicamente, esta altura, que es la misma que la teórica. Haciendo esa multiplicación, me da esto en watts, y en kilowatts sería 2,65 kilowatts. Como me han pedido, ¿para qué estoy haciendo esto? Porque me han pedido que calcule el número específico de revoluciones. Y tengo que pasar estos kilowatts a CVs. Por eso he puesto el factor de conversión, porque esta fórmula del número específico de revoluciones me funciona cuando, y me da un número adimensional cuando la potencia está en CVs, la velocidad de rotación en revoluciones por minuto y la altura de bomba útil en metros. Por esa razón he convertido estos kilowatts a CVs para poder usar esta fórmula y que me dé el número específico de revoluciones adimensional, 76,8, que es redondeado a 77. También he explicado en su momento que este número específico de revoluciones nos da una idea de cómo va a ser la forma y las dimensiones del rodete y de los álabes la forma y dimensiones de los álabes del rodete de la bomba. Y también podría haber calculado, les he dado estas dos fórmulas, están en el texto. Con esta se acostumbra a usar para turbinas, cuando hablo de potencia. En bombas se acostumbra a utilizar la otra definición con el caudal. El caudal tiene que estar en metros cúbicos segundo. Y como ven, reemplazando con la que toma en cuenta la potencia, que es la que se acostumbra a usar para turbinas, o con la que toma en cuenta el caudal, con la que se acostumbra a usar para bombas, me da el mismo resultado.
Ese es el número específico de revoluciones. Habríamos calculado hasta, y ahora falta el inciso D, que nos piden que calculemos el ángulo de flujo a la salida, beta 2, para el cual la bomba no transfiere energía. O sea, ¿qué inclinación debería tener el álave para que el ángulo de flujo a la salida no transfiera energía al fluido? Entonces decimos, cuando no se transfiere energía al fluido, debería cumplirse que la bomba no le ha entregado ninguna altura de carga al fluido. Que la altura de bomba sea cero. Que la altura que representa a la energía el fluido entrega, que la bomba entrega al fluido, sea cero. O sea, el fluido o la bomba no transfiere energía al fluido cuando la altura de carga es cero. Y de acuerdo a la ecuación de Euler, altura de bomba útil igual a altura de bomba teórica, esta es la ecuación de Euler, la que hemos usado aquí para calcular esto. Pero si no transfiere energía, eso debería ser cero. Entonces, se debería cumplir que C2U, para que esto sea verdad, U2 no es cero, porque si no la bomba no giraría. Lo único que podría ser cero es C2U. Y si C2U es cero, el diagrama de flujo, el diagrama de velocidades a la salida del rodete se transformaría en un triángulo rectángulo. Fíjense que cuando no es cero es este el triángulo. Cuando C2U es cero, cuando no existe C2U, este debería ser el triángulo. Y este es el ángulo para el cual no se transfiere energía. Por eso le he puesto un apóstrofe, beta 2', y si aplico tangente, C2M sobre U2, C2M ya hemos calculado hace líneas atrás, y U2 también, y entonces se calcula que el ángulo para el cual el rodete no transfiere energía al fluido había sido de 7.7 grados, cuando el ángulo de inclinación que materializa al ángulo de flujo a la salida del rodete, cuando la inclinación del álave a la salida del rodete sea 7.7 grados, la bomba no le va a entregar energía al fluido. En cambio, cuando ese ángulo era, creo que 20 grados, 25 grados, sí le entregaba energía al fluido. Y la potencia era de 2,65 kilowatts o 3,6 CVs. Entonces, esta era la forma de abordar este problema. No sé si alguien tiene preguntas. Hemos aplicado, siempre que quiero resolver un problema, me puedo ayudar con los diagramas de velocidad de acuerdo a los datos que se me dan. Tengo que saber interpretar esos datos y luego, bueno, hacer los cálculos, ¿no? Con las fórmulas que corresponden a esta parte. No sé si alguien quiere preguntar algo. Bien, voy a pasar a un segundo problema
que sería este. Voy a aumentar la amplificación. Dice el rodete de una bomba de agua de flujo radial puro. Ya sabemos que la bomba opera con flujo radial puro a la entrada. La turbina es la que opera con flujo radial puro a la salida. Una bomba siempre opera con flujo radial puro a la entrada para mejorar y elevar su rendimiento. El rodete de una bomba de agua de flujo radial puro gira a 500 revoluciones por minuto. El ángulo de flujo a la entrada del rodete es de 40 grados y a la salida 25. O sea, beta 1 es 40 grados y beta 2 es 25. El espesor del rodete es constante igual a 5 centímetros. B1 igual a B2 igual a 5 centímetros. Ese es el espesor del rodete. El diámetro del ojo del rodete es el diámetro de entrada. Diámetro del ojo quiere decir diámetro a la entrada. D sub 1 son 70 centímetros y el diámetro exterior o de salida, D sub 2, son 200 centímetros. Suponiendo que la bomba pierde el 8% de su altura de carga teórica con un rendimiento del 98%, y que la fracción del área cubierta por el extremo de los álabes a la salida del rodete es 0,06 y a la entrada 0,12, fíjense, aquí me están diciendo que tengo que tomar en cuenta las pérdidas. La bomba pierde el 8% de la altura de carga, tiene un rendimiento mecánico del 98%, y que la fracción que bloquea el área, que se bloquea el área de flujo por el espesor de los álabes, a la salida es 0,06 o 6%, y a la entrada 0,12 o 12%. Calcular el caudal con el que opera la bomba y la elevación de presión entre la entrada y la salida. ¿Cuánto se eleva la presión entre la entrada y la salida de la bomba para estas condiciones de funcionamiento? Y la potencia con la que ha sido accionada la bomba. ¿Quién entrega esta potencia? Normalmente es el motor eléctrico o si fuera un motor diésel o a gasolina. Aquí están todos los datos en símbolos. Velocidad de rotación, ángulo de flujo a la entrada, ángulo de flujo a la salida, espesor de rodete constante, diámetro a la entrada o diámetro del ojo del rodete, diámetro a la salida. La altura que representa las pérdidas es 8% de la altura total de carga, de la altura teórica de carga. El rendimiento 98%, el factor que toma en cuenta el bloqueo del área de flujo a la entrada es 0,12 y a la salida 0,06. Con eso tengo que calcular caudal, elevación de presión o variación de presión, como quieran. Aquí no cae la presión, más bien se eleva, ¿no? Le entregamos presión al fluido y la potencia de accionamiento. Para esos casos, aquí nos han dicho flujo radial puro. Deberíamos saber que es a la entrada. Una bomba siempre opera con flujo radial puro a la entrada. Por eso aquí está el diagrama de velocidades a la entrada del rodete. Y otra vez calculamos U1, pi n de 1 sobre 60, reemplazamos todo, diámetro en metros, 1832 es el valor de este vector velocidad tangencial a la entrada. Con la ecuación de continuidad, área de flujo, pero bloqueada con un cierto factor por el espesor de los álabes. Ahora utilizo esto, ¿no? Si esto fuera, si no se toma en cuenta
que los álabes por su espesor bloquean algo del área de flujo. Esto sería 0 y sería la fórmula pi D1B1 por C1M y nada más. Pero aquí hay una fracción de área que bloquea el espesor de los álabes. Entonces, para calcular esto, primero voy a calcular la velocidad axial o meridional a la entrada del rodete con ayuda de este triángulo y sacando tangente. Puedo calcular C1M, que es igual a C1, porque cuando tengo flujo radial puro, no hay componente tangencial. Entonces, calculando da 1537. Y ya puedo calcular el caudal, que era lo que me preguntaban en la pregunta A, en el inciso A. El caudal es área de flujo por esta velocidad. Esta bomba opera con un caudal de 1,49 metros cúbicos segundo. Ahora me voy al diagrama de salida. Como hay continuidad, el caudal que entra a la bomba es el mismo que sale. No nos han dicho que hay fuga de caudal. Entonces aplico continuidad a la salida del rodete, área de flujo de salida por velocidad o por componente axial o meridional de la velocidad absoluta a la salida. Y de aquí despejo esta velocidad, que es la que quiero encontrar, C2M, el caudal anteriormente encontrado entre el área de flujo a la salida del rodete. Reemplazando, tengo 5,04 metros segundo. También puedo calcular la velocidad tangencial, pi n de 2 sobre 60. N a la entrada o a la salida es la misma, es la velocidad con la que gira el rodete. Nos da U2 52,36. Haciendo la misma operación que explicaba hace momentos en el anterior ejercicio, si construyo el diagrama de velocidad de salida y aplico tangente al triángulo de la derecha, que sería opuesto C2M entre este cateto, que es U2 menos C2U. Y eso está escrito acá. Y puedo calcular C2U, que es lo que no conozco. La componente tangencial de la velocidad absoluta a la salida del rodete. Haciendo el álgebra correspondiente, despejando C2U y reemplazando valores, me da 41,55. Volviendo al diagrama anterior, en el triángulo de la derecha, de la izquierda, si aplico Pitágoras, este cateto C2 cuadrado es C2U cuadrado más C2M cuadrado. Eso es lo que estoy aplicando aquí. C2U acabo de calcular y C2M estaba calculado aquí. Entonces encuentro la magnitud de la velocidad absoluta a la salida del rodete. Bien, eso me va a servir para luego. Con la ecuación de Euler puedo hallar la altura de bomba teórica. C1U es 0. Bomba que opera con flujo radial puro a la entrada. Entonces se reduce a este término. U2, C2U ya he calculado. Entonces la altura de bomba teórica son 221,99 metros. Esta es la altura que entregaría
la bomba al fluido, la altura de carga que entregaría la bomba al fluido si no hubieran pérdidas. Si todos los rendimientos fueran 100%. Pero en este caso hay pérdidas y me dicen que la altura de pérdidas es el 8% de este valor. Entonces se pierde 17,76 metros de altura de pérdida. Pero sabemos también que la altura de bomba teórica es la altura de bomba útil más la altura de pérdidas. Esas tres alturas están relacionadas de esta manera y puedo calcular la altura de bomba útil, que es la altura que representa la energía que entrega la bomba al fluido, la altura útil que entrega la bomba al fluido, ¿no? La energía útil que entrega la bomba al fluido. Pues restando estos dos términos, esta es la altura de bomba útil, que representa a la energía útil que entrega la bomba al fluido. Bien, ¿para qué estoy haciendo todo esto? Porque me han pedido que calcule la elevación de presión entre la entrada y la salida y la potencia de accionamiento. Para calcular la elevación de presión entre la entrada y la salida, tendría que aplicar Bernoulli entre la entrada y la salida del rodete. Como entre la entrada y la salida del rodete hay no tenemos cuál es la diferencia de cotas ni la altura que hay. Vamos a suponer que el nivel a la entrada y el nivel a la salida son casi los mismos, ¿no? En el rodete, en comparación a las otras alturas que intervienen en el funcionamiento de la bomba. Por lo tanto, he puesto Z1 y Z2 aproximadamente iguales. Hay una leve, pequeña variación entre la altura a la entrada y la altura a la salida del rodete. Fíjense que el diámetro de entrada son centímetros, ¿sí? Entonces, podemos efectuar esa consideración. Y entonces, P1 menos P2 es la elevación de presión. Y me quedaría, ¿no? Haciendo el balance de energía, tengo que tomar en cuenta la altura que entrega la bomba al fluido. Y esa es HB, ¿no? Entonces, haciendo los despejes y llamando delta P a esta elevación de presión, y haciendo el álgebra correspondiente, me queda esta última ecuación, que la voy a subrayar para que tomen nota o en cuenta esta ecuación. Y es la última que me queda haciendo todo el álgebra. Y entonces ahí voy a reemplazar la densidad del fluido, es agua, las velocidades al entrar absolutas, ¿no? Aquí son velocidades absolutas. Estoy haciendo un balance de energía. Tengo que tomar en cuenta velocidades absolutas, 15:37 a la entrada, que era la misma que C1M. 41,85 a la salida, que hemos calculado aquí. Las absolutas, más G por la altura que he calculado aquí. Y me da un cambio, o diremos una elevación de presión, en este caso, no es caídas de presión, sino elevación de presión de 1243,86 kilopascal. Y finalmente
calculo la potencia. De accionamiento, tengo que tomar el rendimiento mecánico, dividir la potencia en el rodete, dividido el rendimiento mecánico. Y la potencia en el rodete calculo multiplicando densidad, gravedad, caudal y altura útil, en este caso, y el rendimiento mecánico 98%. Esto me da en watts. Y como es una potencia grande, esto será en kilowatts y también podré poner en megawatts, que serían 3,04 megawatts, la potencia que debería accionar esta bomba. Esta bomba es de dimensiones grandes, ¿no? Entonces necesita una potencia grande. Bien, como ejemplo, sería este otro ejercicio. No sé si hay preguntas. Los voy a poner como material de la clase esta tarde en el Classroom para que lo analicen. Hacer un ejercicio más, tal vez dos. Y con eso terminaría el tema. Le he pedido al auxiliar que les va a dar una práctica para esta segunda parte de bombas. Y luego voy a empezar la parte de turbinas. Terminada la parte de turbinas, va a venir el segundo parcial, que se va a referir a bombas y a turbinas. Bien, entonces quedamos aquí. Me despido de todos hasta nuestra siguiente clase.